Vamos a poner. A ver. Recordad que ustedes tienen una tabla y acá tienen una que es F sub i, que es frecuencia absoluta. ¿Está bien? Y la frecuencia absoluta ustedes marcan decir, bueno, qué sé yo. ¿Se acuerdan cuando decía el pelo negro? ¿Qué cantidad de alumnos? ¿Qué cantidad de alumnos tenían pelo negro? Y uno decía, bueno, son 5. ¿Sí? ¿De cuánto? Vamos a suponer que fuese el total fuesen 30 alumnos. Entonces vos pones 5, 6, 10 que tienen pelo rubio. Entonces acá en la frecuencia absoluta vos pones la cantidad de veces que se repite algo. En este caso la variable era pelo, color de pelo, y bueno, acá está cada uno distribuido, el pelo negro, bueno, que había 5 alumnos. Eso es frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa es un porcentaje de cuánto representa esta repetitividad de pelo negro, estos 5 alumnos que tienen pelo negro, con respecto al total de alumnos, que serían 30. Entonces acá se hacía, este 5 se divide por la cantidad total, 30, y se multiplica por 100. Entonces de esta cuentita te va a dar un valor determinado ya en por ciento. ¿Está bien? Va a decir, bueno, esto representa no sé, un 10% del valor total del alumnado. Es para tener, digamos, también otro enfoque, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué cantidad de alumnos aparecen con un pelo negro? Bueno, 5. O alguien te puede decir, bueno, ¿qué porcentaje representa ese valor con respecto al total de datos analizados? Si son 30 alumnos, bueno, van a ser 5, este valor dividido la cantidad total de alumnos multiplicado por 100. ¿Está bien? Si uno hiciera una variable diferente, vamos a suponer que somos 30 alumnos, y acá vamos a poner notas, y decimos notas, vamos a poner, ¿quién tiene un 10? Vamos a suponer, podríamos poner los 30, pero vamos a imaginar que, vamos a poner, no sé, 15, ¿quién tiene 9? No sé, 7 personas, ¿quién tiene un 8? Son 5 personas, ¿está bien? Son 27, vamos a poner, ¿y quién tiene 7? 3 personas. Sabemos que el total son 30. Entonces decimos, bueno, esta va a ser la frecuencia absoluta. ¿Qué va a ser la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite, digamos, algo. En este caso, ¿quiénes son los alumnos que se sacaron 10 o tienen un 10? Entonces acá vamos a poner 15 alumnos. ¿Quiénes son los que tienen 9? Bueno, 7 alumnos. ¿Y quiénes son los que tienen 8? Son 5 alumnos. ¿Y quiénes son los que tienen 7? 3 alumnos. Ahora, si vos querés ver la frecuencia relativa, vos quisieras ver, bueno, qué porcentaje representa estos 15 alumnos, ¿sí? Que 15 tienen... por 30, no, 15 digo 30 por 100. Exacto, 15 dividido 30%. Y de esta cuentita te vas a dar un porcentaje de la cantidad de alumnos que tienen 10. ¿Está bien? Entonces, eso también sirve, digamos, de alguna manera como para, si uno quiere establecer y tiene muchos alumnos y quiere establecer, decir, bueno, hacer algo estadístico, ¿sí? Bueno. ¿De dónde sale el 30? El 30 sería, vamos a suponer que fuesen 30 alumnos, ¿sí? Que fuese nuestra cursada, que fuese de 30 alumnos. Entonces, bueno, uno en base a esos 30 distribuye. Dice, bueno, ¿quiénes son los que tienen 10? Que son 15, 9 son 7, 8 son 5 y 7 son 3. Esta suma te daría, digamos, 30. Te tiene que dar 30, ¿está bien? Y vos ahí, digamos, esos 15 lo relacionás con la cantidad total de alumnos a través de esta cuentita y sacás qué porcentaje representa esa cantidad de alumnos que se sacaron 10 o que tienen 10 de promedio. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Y al final, cuando vos haces la sumatoria, te tiene que dar un 100%. Eso cuando uno saca la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada.
que estos porcentajes los vas sumando y al final te tiene que dar un 100 acá. O era un valor aproximado, ¿se acuerdan? Por el tema decimal, que te puede dar 99,97, 99,98. ¿Está bien? Bueno, nada, eso. Están las dos frecuencias. La absoluta es la cantidad de veces que se repite algo. Si es, digamos, un cajoncito acá o un intervalo, bueno, la cantidad de veces o la cantidad de números, ¿sí?, que estarían dentro de esos límites, se podría decir, ¿está bien? Las tablas de frecuencia agrupada que estamos trabajando ahora, ¿está bien? Nos metimos más en estas tablas de frecuencia, digamos, agrupada, haciendo estos intervalos, qué sé yo, de 50 a 60, y así, 60 a 70, porque, obviamente, uno, digamos, si tiene muy pocos números, uno puede establecer un promedio y suma todos los valores, lo divide por la cantidad de números y saca un promedio y ya está. Pero la idea es prepararlos para cuando ustedes tengan, digamos, una cantidad muy grande de datos. Trabajamos acá término medio, 30, 40 datos, ¿está bien? Pero pueden encontrarse con relevamientos de algo donde ustedes tienen 50, 60 datos y no puede estar sumando los 50 datos, sacando un promedio. Bueno, ya se puede hacer una tablita, ya pueden hacer, digamos, un gráfico de barras, está bien, para visualizar bien, y después tienen el tema de los parámetros estos que estamos viendo, ¿sí? Si uno quiere sacar la media aritmética, la moda, ¿sí? Cada uno ataca diferentes cosas. La moda ataca, bueno, ¿cuál es el valor que se repite más? ¿Sí? La media aritmética, bueno, es como la media aritmética sería el promedio, un promedio donde a partir de ese valor, bueno, todos los demás datos van a estar, digamos, dando vuelta por ahí, cercano a ese valor que uno va a tener como referente. Y la mediana trata de buscar un término medio, ¿no? Donde a partir de ese valor, el 50% de los datos van a estar por debajo y los 50% de los demás datos van a estar por arriba. Es como que son diferentes parámetros que, bueno, uno más adelante le sirven para diferentes análisis que uno quiera realizar. ¿Está bien? Nosotros en las últimas clases vimos 3 parámetros. Nosotros habíamos visto, vamos a borrar acá. Habíamos visto, estos eran, digamos, marcadores, por decir así, o parámetros, ¿sí?, que eran prácticamente no los de posición, sino estos eran marcadores, digamos que eran centrales, marcadores centrales, ¿está bien? Entonces vimos el tema de la media aritmética, que es como un promedio, ¿sí? Como que uno puede establecer un valor promedio. Después vimos nosotros la mediana, ¿sí?, que de alguna manera, si uno tiene un dato central, el 50% de los datos van a estar por debajo de ese valor, y el 50% de los demás datos van a estar por arriba de ese valor. Y después vimos el tema de la moda, con estas formulitas para poder entrar a las tablas, ¿está bien? Que la moda, de alguna manera, es como que nos trata de decir cuál es el valor que más se repite. El valor que más se repite. ¿Sí? De alguna manera, porque nosotros siempre buscamos el número mayor, más grande, en frecuencia absoluta. Y de alguna manera es el valor que aparece más, o la mayor cantidad de datos que aparecen entre determinados límites, ¿sí? Justamente en estos cálculos de tablas donde aparecen los intervalos, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, estos después nos van a servir para hacer diferentes análisis, ¿está bien? Estos son los marcadores o parámetros centrales.
¿sí? De alguna manera es como que lo centralizan. Este mismo de la moda es el valor que más se repite, ¿está bien? Por ahí no es de centralización, pero es el que de alguna manera te dice, bueno, todos esos datos, el que más se repite, bueno, es este, ¿está bien? Este no, ese puede apuntar, digamos, para ayudarnos después a tomar algún tipo de, en forma posterior, algún tipo de dictamen, algún tipo de acción. El de mediana, bueno, era punto central justamente, y la mediana aritmética, un tipo valor promedio. ¿Está bien? Esos son los que tienen que ver con los parámetros centrales o marcadores centrales. Y ahí, bueno, justamente tiene que ver esto con la última actividad que les mandé. ¿Está bien? Justo fíjense que tienen tabla, ya no tienen, ya pasaron, digamos, ese aluvión donde uno ya armaba las tablas. Se supone que esa parte ya saben armar una tabla con todos los datos y sacar porcentajes, completarla. Y bueno, ahora es como que adelantamos eso, ya se les da, digamos, una tabla X, ya previamente armada, donde ustedes ya ponen en práctica las fórmulas que vimos que tienen que ver con estos tres parámetros. Profe, Sí, decime. disculpe la pregunta. Yo, por ejemplo, lo que explicó la clase acerca de estas tres clases o sea, de encarar, como que dice, la tabla, yo lo entendí perfectamente. Lo único que cuando di a la actividad yo la vi, pero, o sea, yo que usted presentó o sea, las tablas, como estaba diciendo, ya con los datos. Por ejemplo, yo me pasó que el segundo y tercer ejercicio me aparecen tablas con menos datos, que eran de dos columnas. Y yo me quedé y dije, ¿cómo lo encaro acá? Digo, porque no sé si tengo que completar más datos o cómo, y ahí me quedé. Entonces dije, no, bueno, voy a preguntarle. Entonces no sabía cómo encararlo. Bueno, pero vos fíjate que esas tablas es como que, bueno, las puse a propósito, porque siempre tiene que haber un poquito más también. Pero también el tema es ejercitar la cabeza, porque la tabla aparecían, digamos, acá con diferente cantidad de valores. Yo no me acuerdo, digamos, ahora los ejercicios. Pero vamos a suponer, te dice algo por el estilo, pelo negro, de vuelta, seguimos con el pelo negro, no sé, 50. Pelo rubio, no sé, 70, y así sucesivamente. ¿Está bien? Acá tenés dos columnas, parecido a esos ejercicios que andan por ahí dando vuelta en la actividad. Pero si ustedes se fijan, esta cantidad de veces que se repiten, esta cantidad de valores que se repiten, tiene que ver con justamente la frecuencia F sub i, la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparecen alumnos con pelo negro, por ejemplo en este caso. Ahora, a partir de allá acá tienen la frecuencia absoluta. Tienen la frecuencia absoluta, ¿está bien? Que es este valor, estos valores. Y tienen las dos columnas. Ahora, ustedes a partir de esta están capacitados para armar esta columna de al lado. La F sub i, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque uno pone 50, 50 más 70, va a poner 120 y así. ¿Se entiende? Claro. Entonces ya tienen las dos tablas. Es como que a uno en forma escondida le faltaría esta. Claro, yo esa es la duda que tengo. Entonces digo, completo los datos que faltan. Claro, eso yo digo, como usted nos ha enseñado a hacerla de cero, todo como va, Claro, eso. Y acá, bueno, ahora que estoy recordando, por ahí no le va a aparecer así, por ahí le aparecen como intervalos. Entonces de esos intervalos, ustedes van a sacar el X sub i. ¿Está bien? Claro, sí, calcularlo y sacarlo ya. Micrófono abierto, profe. Ana, tenés el micrófono abierto. Sí, ahí lo... y ahí sacan el X sub i, y ya de repente, si tienen el X sub i, y con el F sub i ya acá pueden calcular ya el valor promedio, la media aritmética. Después la mediana, ustedes necesitan para la mediana justamente este valor, o sea que acá ya se armaron la tablita para hacer el tema de mediana, ¿sí? Y después para la moda tienen la frecuencia absoluta. En sí, profe, una vez que ya están la tabla completa con los datos, aplico los tres métodos, ¿no? A cada tabla, ¿no? Esa es la cuestión. Exacto. Perfecto. Pero ustedes fíjense que de fondo lo único que tuvieron que hacer es, de estas dos columnas, de estas que se les da como actividad y esta,
ustedes de estos intervalos ya calculan el x sub i, que ya estamos en condiciones de hacerlo. Y pueden armar esta columna, la frecuencia absoluta acumulada, que van a necesitar para hacer algún cálculo. Entonces, en base a esta, entonces arman esta y esta. Y ya tienen, en vez de 2 columnas, ya tienen 4 columnas. Que son las suficientes para emplear los 3 tipos de fórmula que se les pide. ¿Está bien? La media aritmética, la Claro, móvil. porque la otra no se utilizan, solamente es. Exacto. ¿Está Está bien? bien, no se. Es como que, bueno, era un poquito más, como diciendo lo que uno esperaba, diciendo, bueno, tengo esto, bueno, pero si yo necesito esta, bueno, la puedo hacer a partir de esta. Y como ya están los parámetros, los límites en cada intervalo, puedo calcular el Claro, x. Y ya de ahí, claro, sí. ya disparo para poder aplicar cualquiera de las 3 fórmulas. ¿Está bien? Gracias, profe. ¿Estamos, muchachos? Así que bueno, nada, eso. Ya con esto yo pienso que ya pueden, aquel que se encontró, digamos, un poquito trabado en esos cálculos, bueno, poder realizar. ¿Está bien? ¿Qué más? Vamos a ver ahora otros tipos de parámetros. ¿Sí? Vimos estos que serán más que más de centralización. Y vamos a ver lo que son parámetros de posición ahora. ¿Está bien? Parámetros de posición. Esos parámetros de posición también son 3. Unos se van a llamar cuartiles, otros van a ser deciles, y los otros van a ser percentiles. ¿Está bien? Estos nombres tienen que ver con, bueno, 3 conceptos que tienen que ver con parámetros de posición. ¿Está bien? Nos van a dar, digamos, como un indicador que nos va a estar indicando, bueno, con respecto al total de la plantilla de datos, bueno, nos va a dar ciertos valores que nos van a decir, bueno, a partir de este valor por debajo hay cierta cantidad de porcentaje de datos y por arriba cierta cantidad de porcentaje de datos. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Pero por lo menos les menciono, ahora vamos a sacar los cuartiles, después los deciles y después los percentiles. ¿Está bien? Bueno, presentado esto, lo que vamos a atacar más en profundidad son los cuartiles. ¿Está bien? Los cuartiles, en profundidad. ¿Los qué, profe? Cuartiles. ¿Qué son? Cuartiles, ahora vamos. Todavía no. Ahí le explica. Claro, eso. Gracias, Juanma. Los cuartiles se basan en lo siguiente. Si nosotros tenemos una cierta cantidad de datos, vamos a suponer que hacemos esa corrida de, vamos a suponer, 30 datos, 40 datos, escribimos el primer dato acá y finalizamos acá el último dato, y vamos a suponer que tenemos acá, no sé, una cantidad X de números. Como yo se los presento siempre, de manera ordenada. Si ustedes toman un dato, hacen un relevamiento de algo, ustedes tratan de ordenarlos de menor a mayor. ¿Está bien? Lo que va a tratar acá de hacer los cuartiles es lo siguiente, de tomar, calcular o establecer 3 parámetros por acá, ¿sí? 3 parámetros por acá, más o menos, ¿sí? Uno se va a llamar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿está bien? Cuartil tiene que ver con 4, pero la idea es, fíjense, indicar 3 valores, calcular 3 valores, de tal manera que divide a la cantidad o a la plantilla de datos en 4 sectores. En 1, en 2, en 3 y en 4. ¿Está bien? O sea que nosotros vamos a tener que aprender a calcular estos 3 datos, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, de tal manera que a la cantidad de datos ordenados que yo tenga, lo van a separar en 4 sectores. ¿Y qué es lo que me va a estar diciendo ese valor calculado? Me está diciendo, bueno, mirá,
a partir de este valor, por debajo de este parámetro calculado, el cuartil 1, bueno, se va a encontrar el 25% del total de datos. Fíjense que este es un 25, este sería un 25 y un 25. ¿Por qué? Porque sumado 4 veces 25 me daría un determinado un 100%, ¿está bien? De datos. Entonces, si yo lo separo de alguna manera, de manera igualitaria, yo encontraría que por debajo de este valor habría un 25% de los datos y por arriba habría un 75% de los datos restantes. ¿Se dan cuenta que la sumatoria me da 100? ¿Está bien? Si yo calculo el cuartil número 2, me va a estar diciendo que por debajo de ese valor se encuentra el 50% de los datos, el total de datos, y por arriba se va a encontrar el 50% de los datos restantes. ¿Está bien? Y si yo calculo el cuartil 3, ¿está bien? Me va a estar diciendo que por debajo de este cuartil 3 o de este valor se va a encontrar el 75% de la información o de los datos y por arriba va a estar el 25%. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, eso sería, digamos, conceptualmente lo que te está diciendo esto. Nosotros vamos a tener que aprender de alguna manera cómo calcular estos tres datos, ¿está bien? De tal manera de dividir la cantidad o la plantilla de datos ordenados de menor a mayor en 4 sectores iguales. De tal manera que cuando calculemos este valor, vamos a estar diciendo el cuartil 1, que por debajo está el 25% de información o de datos y por arriba el 75%. El cuartil 2 es como que justamente va a ser como si fuera la mediana, 50% para abajo de los valores, 50% para arriba de los valores restantes. Y el cuartil número 3, bueno, por debajo de ese valor va a estar el 75% de los datos y por arriba el 25% de datos. Son parámetros establecidos, por eso te dicen que son justamente parámetros de posición, ¿está bien? Porque justamente ellos te están indicando, diciendo, mira, a partir de mí, por debajo hay algo y por arriba mío hay otra cantidad de datos, ¿está bien? Eso es lo que te dice de fondo, ¿estamos? Pero antes de entrar, digamos, justamente a una de las tablas que ya estamos aceitados para trabajar, vamos a hacer un valor sencillo para que se entienda esto de cuartil. Vamos a borrar esto y vamos a suponer que tenemos los siguientes números ya ordenados, ¿no? Tenemos 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21. ¿Está bien? Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Vamos a hacer algo chiquito. ¿Está bien? Si nosotros vamos a tratar de, un ejemplo muy chiquito, así sencillo, tratar de calcular los cuartiles. ¿Está bien? Acá el primer cuartil, si tenemos datos así, sencillos, el cuartil que a nosotros más fácil se nos ocurre calcular es el de la mitad. Porque el de la mitad va a estar diciendo, mira, por debajo de ese valor va a estar el 50% de los datos y por arriba el 50%. ¿Está bien? Si nosotros acá tenemos 11 números, es evidente que el cuartil número 2, el de la mitad, fíjense que es igual a 10. Es este valor. Profe, se hace sobre el número, no sobre el espacio, ¿no? Claro, sobre el número. ¿Está No bien? entre el espacio que hay entre número y número. Claro. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa entre número y número si las cosas nos dan. Ahora fíjense. Ah, ok, perdón, Acá perdón. nos da, fíjense que acá nos da justamente este cuartil, justamente arranco por el más fácil, porque fíjense que por debajo de este número 10 hay 5 valores. Y por arriba de este 10 hay 5 valores también. También hay 5 valores. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que justamente
a partir de este número del 10, por debajo de este número, que equivale a este número, está el 50% de la información, o sea, 5 valores, y por arriba de este número está el otro 50% restante. Fíjense que te divide la cantidad de datos a la mitad. ¿Está bien? Ahora uno dice, bueno, fenómeno, este es sencillo. Si yo quiero calcular el cuartil número 1 ahora, yo debería decir, bueno, tenemos estos datos. ¿Está bien? ¿Cuál sería, digamos, fíjense que a partir de acá, de este número, me siguen quedando, digamos, 5 números. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el cuartil número 1? El cuartil número 1 va a estar el 5, va a ser la mitad de estos 5 datos. ¿Cuál es la mitad? Justamente el 5. Entonces el cuartil número 1 sería el 5. ¿Por qué? Porque fíjense que por debajo de este número se encuentra el 25%, ¿sí? Se encuentran 2 valores, y por arriba de este valor otros 2 valores. ¿Está bien? Es como que va seccionando, va dividiendo. Entonces, por debajo de este valor, va a estar el 25%, y por arriba de este valor un 75%. De alguna manera. ¿Está bien? ¿Y cómo calculamos el cuartil número 3? Bueno, el cuartil número 3, a partir de acá, nosotros vemos que nos quedan 5 datos. Bueno, justamente el cuartil número 3, de esos 5 datos busco la mitad. ¿Cuál es la mitad de esos 5 datos? Justamente 18. 18. Si uno baja acá, dice, bueno, el cuartil número 3 va a ser igual a 18. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que a partir del 18, por debajo, se va a encontrar el 75% de información, y por arriba el 25% restante. ¿Está bien? Eso es lo que de fondo, en un cálculo sencillo, está bueno visualizar esto porque uno más o menos se imagina cómo se seccionarían los datos. ¿Está bien? Esto es aplicable para cuando nosotros tenemos una cantidad de datos para analizar muy chiquita, que no es necesario hacer una tabla y hacer todo lo que hacemos, porque de repente, bueno, como son muy pocos datos, lo podemos hacer de alguna manera un poco más sencilla. Pero cuando nos encontramos con números así, un análisis de datos que tenemos que analizar de, no sé, el pesaje de los bebés prematuros en un hospital en un mes. Tuvieron, no sé, vamos a estimar que hubo, no sé, 580 bebés. ¿Está bien? Con diferentes valores de peso. Déjame adivinar, profesor. Ahora viene con una fórmula. Ah, sí, exacto. Porque siempre empieza mostrándolo tan fácil y bonito, 2 más 2, 4. Y después ahora viene la fórmula que la complica más, No, ¿no? Ahora viene lo picante. es como que, claro, Claro, y ahora ponen los hago Q1 es meter en el igual. escenario. Claro, exacto. ¿Por qué es tan malo, profesor? Claro, acá, Nosotros lo queremos y la lo que pasa es que complica. necesitamos una fórmula que nos, de alguna manera, nos allane el camino, porque imagínense que si tienen 580, como decía, valores de pesaje de bebé. Entonces, uno que si coloca los 580 bebés tiene que andar calculando, decir, ¿dónde están los cuartiles? A ver, los 580 números, a ver, va a estar por acá, va a estar por acá. Entonces, como a veces se hace muy tedioso hacer eso, digamos, en forma manual, bueno, tiene que haber alguien que nos saque y nos diga, bueno, si usas esta fórmula, los datos los conseguís muy rápidamente. Y esa es la idea, ¿no? De tener algo que nos facilite a cuando... Profesor, se Sí, le va a sí. cortar. Sí, buenísimo. ¿Estamos, muchachos? Ahora Sí, volvemos. profesor. ¿Venimos? Vamos.